Bueno, mi nombre es Gabrielina Ferruccio de Lezama. Soy sobreviviente de la tragedia de Armero. Nací en Bogotá, pero a la edad de 2 años. Mi padre se radicó en Armero desde 1940. Fue una persona dedicada a la construcción. Hizo muchísimas casas en las fincas y casas en la ciudad. Mis estudios todos fueron en Armero, la primaria y el bachillerato. Y mi vida laboral también empezó allá, tan pronto terminé mis estudios secundarios. Mi vida laboral fue allá y casi toda mi vida laboral fue con el sector agrícola, con arroceros, algodoneros, porque el cultivo que más se empezó a organizar en Armero fue el algodón. Por eso la producción era tan buena que le decían la ciudad blanca de Colombia por su algodón, que la producción alcanzaba a llegar a 4,5 toneladas por hectárea. Algodón de primera calidad y era desmutado y casi todo era salido hacia el exterior. También tuve que ver mucho con la ganadería, todo lo que fue agrícola, ganadero. Era una ciudad muy importante porque tenía 5 entidades bancarias, que era la Caja Agraria, Banco de Bogotá, Banco Colombia, Banco Cafetero y Banco de Comercio. Cuando recién salí, estuve vinculada al Banco de Bogotá por 7 años, donde conocí mucho extranjero que llegó a radicarse a la ciudad de Armero porque se dieron cuenta de la productividad de las tierras, la calidad de los productos, y se hicieron asentamientos importantísimos como la hacienda de Santuario, la hacienda del Puente, de los Rebolledo, de Julio Rebolledo, Daniel Rebolledo, agricultores importantes de allá, y los dueños de la hacienda de Santuario, que era una empresa supremamente importante en cuanto a los cultivos del arroz, del algodón, y a lo último se dedicaron también a plantas tropicales, que esos cultivos eran generados y la producción casi toda era enviada a Estados Unidos, a Miami. La ganadería ocupó un sitio también muy importante, porque como le alcancé a leer, todo lo que se hacían, los sementales y todo eso, eran la única ciudad que se dedicaban científicamente a todo lo que era en cuanto a las semillas de calidad y a la ganadería. Esto se venía hace más de 1 año hablando, porque según parece, pues cada 100 años como que ese volcán generalmente hace erupción. Yo he tenido oportunidad de leer y exactamente hacía como 100 años que ese mismo volcán había hecho erupción y había habido un asentamiento pero de muy poca gente, como la mayor parte de como indígenas que cultivaban, y en esa erupción
desapareció. Inclusive gente, fue muy poca la que se salvó. Y esta era una catástrofe que se anunciaba, que en realidad venía como diciendo, como un ciclo, como ya como que se cumplió el ciclo y que posiblemente, pero nadie en realidad le puso atención o le puso como interés en la evolución, a pesar de que venían los geólogos. Pues cuando la tragedia, inclusive, como 9 muchachos geólogos de la Universidad de Manizales con sus profesores murieron ahí en la tragedia. Fueron como unas 14 o 15 personas, geólogos, muchachos y armeros que vinieron después de que se oía tantos comentarios. Ellos vinieron a hacer un estudio y desafortunadamente quedaron atrapados en armeros. Ellos murieron ahí, pero los franceses sí, después de que yo les escuché en Lérida, como por el mes de diciembre que ellos vinieron y me hicieron un recuento del trabajo que habían hecho los científicos. Ellos decían que habían dejado un SOS al gobierno de Colombia en manos del presidente y la ministra de Comunicaciones, que era la señora Noemí Sanín, con su presidente Belisario, pero ese comunicado nunca ellos respondieron. Ellos decían que era imposible que se salvara toda esa gente que no sabía qué podían hacer. El gobierno siempre fue esquivo con decirnos la verdad. Las reuniones a las que yo asistí en Leoninas, el SENA, la alcaldía, todo promovido por la alcaldía, nos hacían conocer era que consiguiéramos un pañuelo, lo humedeciéramos para evitar el olor a la luz y que el agua del tobillo para arriba no iba a subir, que nos tratáramos de tener una escalera y que si teníamos terraza y que tuviéramos un botiquín con primeros auxilios, una linterna, un pito, un no sé qué, porque de pronto la tierra iba a temblar y que no sé qué, y que entonces que nos podíamos subir a las terrazas de la casa. Pues realmente pues, eso era todo lo que nos decían, pero que fuera una verdad lo que iba a suceder, eso fue imposible nosotros conocer esa verdad. Pero nosotros, por el comportamiento del río, que en una ocasión se secó, que los agricultores se asustaron porque no tenían el agua para los cultivos del arroz. Entonces eso empezó a generar como un desconcierto, como una desconfianza en ellos. Decían, pero están sucediendo cosas, que se seca el río Lagunilla. Duró como 2 días sin agua hasta que cuando se formó la represa del Sirpe, que hasta que no llenó los límites de la piedra que trancó eso, que empezó a volver a bajar el agua, entonces eso generó una desconfianza y un miedo a los agricultores, porque decían algo raro está sucediendo. Pero eso se formó con un conflicto político porque Guillermo Alfonso dio a conocer eso en el Senado, en la Cámara, en todas partes, en el gobierno nacional, y el pobre alcalde aquí en Ibagué, entonces no lo quería recibir el gobernador, el ministro, el secretario de gobierno tampoco. Se formó como un conflicto político y no le ponían atención a nadie. El alcalde ya era rechazado, que no lo dejaban ni siquiera entrar. Eso se formó un lío espantoso y nosotros inocentes apenas nos decían eso. Esas eran las reuniones. Lo mismo, pero vean usted cómo son las cosas. Ellos empezaron a avisar desde agosto a dictar conferencias de lo que teníamos que tener cuidado. Fue en la cordillera, empezaban por Murillo,
por el Líbano, por Convenio y por Ambalema y los últimos que nos venían a decir era ya sobre el tiempo, fue a nosotros en Armero. Y así fue. Pero solo los reunían a ustedes, a los agricultores y nadie, eso, o a todo el pueblo. no, al pueblo, a la gente del común. Nunca en reuniones que yo asistiera con los agricultores, que eran los de la Asociación del Riego, nunca ya no iban a decir eso. Jamás llegaron a ir a que fueran nominas a decirle, no, eso era un secreto. Iban y reunían, era la gente que vivía, por decir algo, a la orilla de las acequias, de los ríos, los que tenían las casitas ahí, a ellos eran, sino que yo como escuchaba el perifoneo en la calle, entonces me llamaba la atención y como subiendo de la oficina me quedaba la iglesia, pues me metí a escuchar. Por eso yo nunca en esa reunión fui. Eran las mamás con esa cantidad de niños que ni lo dejaban a uno escuchar eso. El señor que hablaba había que decirle a los niños, señora, dígale a los niños que se callen, porque no nos dejaban escuchar. Era al pueblo, no a los agricultores. Siempre eran ellos como relegados de esos comentarios, porque jamás, siempre les ocultaron la verdad. Habían muchas cosas por perder, millones de cosas que se iban a acabar, entonces a ellos no les interesaba mucho que ellos supieran la realidad de las cosas. Yo y le comentaba, y anoche estuve en la iglesia y nos dijeron así, pero pero yo la preocupación que yo le veía al señor Rodríguez, que en ese momento era el alcalde, era espantoso. Ese señor siempre yo lo veía pensativo, cabizbajo, él no daba la cara, los otros hablaban, él sí debía saber la verdad, pero entonces como era rechazado ante el gobierno del departamento, él se sentía solo, totalmente solo. Y él murió acá, él murió en esa tragedia, porque ya cuando quisieron avisar que avisó desde Erpeo, que es una ciudad que queda bien arriba en la cordillera, él llamó al cuerpo bombero de Armero por teléfono, diciendo que se veía un resplandor allá en la montaña, como a las 10 de la noche, que se veían unas luces anaranjadas en el volcán y que eso parecía extraño, y él llamó para que el bombero diera la alarma y él quiso avisar y no lo dejaron. Ese señor no pudo avisar absolutamente nada porque le prohibieron, creo que fue del comando de la policía, que le dijeron que cuidadito, que nada de sirenas, que nada de eso. Claro, todos murieron allá porque hasta la policía eso, murió todo eso, quedaron muertos allá, pero todo era negado, era un silencio espantoso. Yo por eso digo que en Armero quedaron, a causa de ese gobierno tan indolente y ese gobernador acá tan terriblemente negado a decir la verdad, fueron sepultados vivos, porque así se puede decir, gente que nunca pudo salir. Al pie de mi casa quedó un señor que era dueño de unas joyerías en Armero y quedó sepultado hasta la cintura, como la niña Omaira, exactamente. A ese señor llegaban a intentarlo a sacar, pero era totalmente, él decía que ya no sentía las piernas, que por favor no lo sacaran, no lo jalaran más.